Hola, bienvenidos, compañeros, profesora Hipatia Antonio Munutey. Nosotros somos el equipo 7, somos del Instituto Tecnológico del Istmo, somos del grupo 4MT, de la especialidad Ingeniería Mecatrónica, y llevamos con ustedes la materia que es de fundamento de termodinámica. Bueno, a nosotros el equipo 7 nos tocó el tema que es la radiación, pero antes de comenzar, los integrantes de mi equipo son mis compañeros. Rubén Toledo Guzmán. Hola, buenos días compañeros, mi nombre es José Ángel Vicente Reyes. Y su servidor, Manuel Alejandro Álvarez Mañón. Bueno, ahora vamos a comenzar con el video. Comenzamos. Bueno, a continuación yo, Manuel Alejandro Álvarez Mañón, les voy a explicar sobre el tema de radiación. Se denomina radiación térmica o radiación calorífica y es la radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Esta radiación es radiación electromagnética que se genera por el movimiento térmico de las partículas cargadas que hay en la materia. Todos los cuerpos, salvo una cuya temperatura fuera de cero absoluto, emiten debido a este efecto de radiación electromagnética, siendo su intensidad dependiendo de la temperatura y de la longitud de la onda considerada. La radiación térmica es uno de los mecanismos fundamentales de la transferencia térmica. Podemos decir que a esta temperatura de ambiente los cuerpos emiten su mayoría de radiación infrarroja. A temperaturas más altas, en cambio, la radiación térmica abarca frecuencias en la región visible del espectro y es posible determinar la temperatura de un cuerpo de acuerdo a su color. La relación entre la temperatura de un cuerpo y el espectro de frecuencias son su radiación emitida se utiliza en los pirómetros. Características. La radiación térmica o calorífica consiste en la emisión de ondas electromagnéticas por toda la materia a temperatura mayor que el cero absoluto. Representa la conversión de energía térmica en energía electromagnética. La energía térmica equivale a la energía cinética de los átomos presentes en la materia, que se mueven e interactúan entre ellos. A pesar de los átomos compuestos de partículas con carga eléctrica, protones y electrones, su movimiento conlleva una aceleración de las cargas y la generación de campos electromagnéticos y emisión de fotones que transportan la energía fuera del objeto a través de su superficie. Bueno, las características de la radiación térmica dependen de las propiedades de la superficie del objeto, de donde emana, como su temperatura y su capacidad para poder absorber y emitir radiación, tal como expresa la ley de Kirchhoff. Bueno, como podemos ver aquí en esta imagen se puede ver variación de la distribución de la radiación térmica en función de la temperatura del objeto en el caso de un cuerpo negro. La distribución para objetos reales depende de la emisividad del objeto. Efectos de superficie. Las superficies blancas y de colores claros absorben menos luz y por lo tanto se calientan menos. Sin embargo, el color de una superficie no suele influir en la transferencia de calor entre objetos a temperaturas ambientales normales y sus alrededores, puesto que la mayoría de objetos presenta una visibilidad alta en el infrarrojo lejano, que es la componente espectral predominante en la radiación térmica. Este no es el caso de las superficies metálicas reflectivas, que presentan una emisividad baja tanto el espectro visible como el infrarrojo. El efecto invernadero es una consecuencia de la alta transmisibilidad de ciertos materiales, como el vidrio o la atmósfera terrestre, para la luz visible emitida por el Sol y la mayor opacidad a longitudes de onda en el infrarrojo emitidas por objetos a temperaturas ambiente o por la Tierra en conjunto. Es una diferencia ya que causa una acumulación de calor. Buen día compañeros, mi nombre es José Ángel y les voy a explicar la radiación como un mecanismo de transferencia de calor, haciendo uso de distintas fórmulas para resolver problemas y también algunas de las leyes que existen para la radiación que han postulado distintos investigadores. Comencemos recordando que la radiación no requiere un medio material para el transporte de su energía.
Hay muchos tipos de radiación electromagnética y también la radiación térmica se localiza en el rango de longitud de onda alrededor de 0.1 a 100 micrómetros. Cuando la radiación térmica incide sobre una superficie de algún material, parte de ella se ve reflejada, parte es absorbida y parte se transmite, como se observa en esa figura. Definimos como reflectancia como la fracción de energía que se refleja, la absortancia como la fracción que se absorbe y la transmitancia como la fracción que se transmite, y que es expresado por la siguiente ecuación, como vemos al lado de esa figura. Se define como ρ más alfa más tau, igualando a 1. Ahora, la mayor parte de los sólidos no transmiten la radiación térmica, por lo que la transmitancia puede suponerse igual a 0 en muchas aplicaciones. Algunos gases son transparentes a la radiación, por lo que su transmitancia es igual a la unidad. Por otra parte, la reflexión de energía puede ser especular o difusa. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que es especular si el ángulo de incidencia de la energía del rayo es igual al ángulo de reflexión. En la reflexión difusa, el haz incidente de energía se distribuye de manera uniforme en todas las direcciones, incluso después de reflejarse. Normalmente una superficie rugosa, la reflexión es más difusa que una superficie altamente pulida. Pasemos entonces al tema de las leyes de la radiación. El tema de cuerpos negros es un tema bastante interesante y de gran ayuda para resolver distintos tipos de problemas, como veremos a continuación. Definimos como cuerpo negro un radiador o absorbedor perfecto, es decir, un cuerpo que absorbe energía que incide sobre él, sin transmitir o reflejar absolutamente nada. Para un cuerpo negro, la absortancia es igual a la unidad 1. El flujo de calor por unidad de área que emite un cuerpo negro es proporcional a su temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. Esa expresión se conoce como la ley de Stefan-Boltzmann, y que es medida en joules sobre metros al cuadrado por segundos. Y nuestra variable sigma es igual a 5000,6703 por 10 a la menos 8, que es expresada en vatios sobre metros al cuadrado por Kelvin a la cuarta potencia. Para establecer una relación entre el flujo de calor emitido por un cuerpo cualquiera a una temperatura dada y las propiedades de los materiales antes descritos, considera una cavidad absolutamente negra que absorbe toda la radiación en superficie, la cual se encuentra a una temperatura absoluta T. Suponga que se coloca un cuerpo cualquiera en el interior de la cavidad y en el equilibrio térmico con esa misma, es decir, a la misma temperatura T. En esas condiciones, la energía absorbida por el cuerpo debe ser igual a la energía emitida. De lo contrario, existiría un flujo de energía de entrada o de salida que nos alteraría la energía interna del cuerpo y por tanto su temperatura. Aplicando el equilibrio térmico a este planteamiento, obtenemos la ecuación A. Si ahora reemplazamos el cuerpo en la cavidad por un cuerpo negro del mismo tamaño y forma, obtenemos nuestra ecuación B. Dividiendo esas ecuaciones obtenemos la ecuación C. Entonces, esa ecuación expresa que el calor emitido por cualquier cuerpo con respecto a la de un cuerpo negro que esté a la misma temperatura es igual a la absortancia. Esa razón también se define como emitancia del cuerpo. Entonces obtenemos nuestra ecuación D. Por tanto, en equilibrio térmico nos queda como la ecuación E. En resumen, establece que si un cuerpo o superficie está en equilibrio térmico con su entorno, su emisividad es igual a la absortividad. Esa expresión la conocemos como ley de Kirchhoff de la radiación térmica. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el intercambio de calor entre dos cuerpos? Para calcular el intercambio neto de calor por radiación entre dos cuerpos, es necesario de antemano determinar la fracción de la radiación total emitida por un cuerpo que es interceptada por otro y viceversa. Consideramos dos superficies negras cuyas áreas son A1 y A2, cada uno con su respectiva temperatura, como se muestra en la figura.
Para eso existen diferentes variaciones para cada caso específico, pero para ese, donde la radiación de uno de los cuerpos incide sobre el otro y viceversa, la fórmula queda como la transferencia de calor neta es igual a la variable sigma por el área por la temperatura elevado al cuadrado. También para esto se ha supuesto que el gas entre los cuerpos negros que intercambian calor por radiación es transparente, porque como ya vimos, eso también puede afectar. Es importante mencionar que no todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía radiante cuando se calientan a la misma temperatura. Un cuerpo que absorba o emita a una temperatura determinada la máxima cantidad de energía posible se denomina superficie negra o simplemente cuerpo negro. Un cuerpo negro perfecto no existe, sino que es un ente ideal que se utiliza como referencia respecto a otros cuerpos radiantes. Sin embargo, existen otras numerosas superficies que son cuerpos negros casi perfectos, sobre todo para radiaciones de onda larga, por lo que para casos prácticos son considerados como tales con suficiente exactitud. Cuando un cuerpo negro se calienta a una temperatura absoluta T, su superficie emite un flujo de radiación térmica con una distribución espectral definida, que es determinable mediante la ley de Planck, como vemos expresada en esta ecuación, en la que calculamos especialmente el poder emisivo espectral en función de la longitud de onda, y esa es medida en watts sobre metros al cuadrado. La longitud de onda, la cual la potencia emisiva es máxima, se puede deducir a partir de la ley de Planck, derivándola respecto a lambda, igualando a 0 y posteriormente despejando lambda. El resultado que tenemos es la ley de desplazamiento de Wien, la cual nos dice que lambda máxima es igual a 2.898 por 10 a la menos 3 dividido sobre la temperatura. La consecuencia de la ley de Wien es que cuanto mayor sea la temperatura de un cuerpo negro, menor es la longitud de onda a la cual emite. Entonces ya con esas leyes podemos resolver algunos de los problemas como los que plantearé a continuación mi compañero Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Toledo Guzmán. A continuación les presentaré un ejercicio para el tema de transferencia de calor por radiación. El ejercicio que vamos a resolver a continuación dice: la potencia emisiva monocromática de un cuerpo negro varía con la longitud de onda. La longitud de onda donde la potencia emisiva monocromática es máxima está dada por la ley de desplazamiento de Wien. Bueno, ahí tenemos, nos dan el valor de lambda máxima por la temperatura y nos da el valor de 2897.8. Si lo escribimos, esto queda como lambda máxima por la temperatura igual a 2897. Micro. Sí. ¿Qué nos piden? Nos piden en el inciso A, si la temperatura efectiva del Sol como cuerpo negro es de 5762 Kelvin, estime la longitud de onda en que la potencia emisiva macromática es máxima. ¿Qué nos piden aquí? Calcular la lambda máxima. Y para esto, pues ocupamos esta misma ecuación de Wien, que tenemos lambda máxima por la temperatura igual a 2897. Solo despejamos lambda máxima de aquí. Y esto nos queda a 2897 sobre la temperatura. ¿Y la temperatura cuánto es? Es de 5762 grados Kelvin.
Aquí también tenemos micro. Los grados Kelvin se van. Y esto nos queda como resultado 0.50 micrómetros. Bueno, ahora para el inciso B, nos piden calcular el calor total emitido por el Sol si su diámetro es de 1.39 por 10 a la 6 kilómetros. Para calcular la temperatura efectiva del Sol, tenemos que Q del Sol es igual a sigma por el área del Sol por la temperatura elevado 4 veces. Entonces, si tomemos valores, tenemos que la temperatura efectiva del Sol es igual a sigma. El área del Sol se calcula multiplicando 4 veces pi por el radio al cuadrado del Sol. Esto multiplicado por la temperatura elevado 4 veces. Entonces tenemos que la temperatura efectiva del Sol es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 por 4pi por 6.95 por 10 a la 8, esto elevado al cuadrado. Y al final multiplicamos por la temperatura elevado a la 4. Entonces la temperatura tenemos que es 5762 grados Kelvin elevado a la 4. Y esto nos da un valor de 3.79 por 10 a la 26. Y este es el resultado que tenemos. La radiación es de gran importancia en nuestra vida. Sin ella prácticamente no podríamos vivir, y el planeta Tierra no sería como lo conocemos. Desde la fotosíntesis que realizan las plantas, de las que se alimentan algunos animales, hasta cómo nuestro cuerpo descompone las vitaminas, incluso en la generación de energías limpias a través de paneles solares, gracias a los estudios, investigaciones o postulados que hemos logrado aprovechar y entender el efecto de la radiación y cómo utilizarlo para distintas aplicaciones. Compañeros, les dejamos las siguientes referencias para su consulta.